Bueno, ahora pasamos a un tema sumamente vigente que es sostenibilidad, gestión de riesgos, ESG o ESG o ASG, si le decimos al ambiente, seguridad y gestión, y gobernanza, mejor dicho. En conjunto son valores que todas las empresas no pueden descuidar. Estamos hablando de algo que es medio, mediano, largo plazo, pero que ya el mercado de seguros, las aseguradoras tienen que empezar a pensar, tienen que empezar a mantener y aumentar su posicionamiento, porque estos riesgos son los que terminan impactando en la reputación de las aseguradoras, y las compañías lo van a tener que empezar a ver. Hay un cambio generacional. Ni siquiera los millennials, ya los centennials tienen decisiones de manejo del negocio. Bueno, no me quiero avanzar con lo que se va a tratar en el panel, y los convoco a Lionel Moure, socio de Deloitte, líder de la práctica de seguros de Deloitte en el Cono Sur, y a Orlando Scarpelli, que es socio de auditoría y aseguros del líder de aseguramiento de ESG, Deloitte Argentina. Bueno, este panel lo va a moderar y la presento. Ustedes la conocen, María Laura Leguizamón, cofundadora. Hemos cofundado las dos FEMS, el Foro Ejecutivo de Mujeres en Seguros, y María Laura es especialista en la temática, especialmente de sostenibilidad, y tiene muchos años de trabajo previos a la creación de FEMS. Así que, bueno, para este panel le he convocado y le dije, María Laura, te dejo el panel, la conducción. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, buenos días a todas, a todos. Un placer, Lionel, Orlando, estar compartiendo este panel. Como comentaba Gaby, para quienes no nos conocen, FEMS, Foro Ejecutivo de Mujeres en Seguros, se fundó en el año 2019 con el objetivo de promover mujeres en las organizaciones de seguros, para que las mujeres ocupen más lugares de decisión, más lugares de poder dentro de las aseguradoras. Con los años fuimos ampliando la mirada y también trabajando en temas de diversidad, género, diversidad e inclusión. Y hoy, en este encuentro, quisimos dar un paso más y no solamente enfocarnos en la estrategia social, que es la pata que nosotros trabajamos desde FEMS fuerte, en donde acompañamos a las aseguradoras en la reflexión y en la planificación de acciones para que estas acciones se conviertan en políticas dentro de las organizaciones. Esa es nuestra tarea. Pero como decía, hoy el objetivo es dar un paso más y acercar más herramientas para pensar el futuro del negocio, para el largo plazo del negocio, y en ese sentido vamos a hablar de estrategias de sostenibilidad o estrategias, mejor dicho, de gobernanza sociales y ambientales. La idea en esta invitación a Lionel y a Orlando de Deloitte, dos especialistas en seguros y en sostenibilidad, es bajar a tierra, ¿no? Ese es el desafío que nos planteamos, esta temática. Y para hacer esta primera bajada a tierra, les pregunto, ustedes van tomando la palabra de acuerdo a quien consideren. El primer tema, ¿qué diferencias, si es que las hay, existe entre una estrategia de sostenibilidad y una estrategia ASG? Lo voy a mencionar en español con las letras de ambiental, social y gobernanza. Así que bueno, la palabra es de ustedes. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta que capaz que la palabra diferencia no sería, digamos, sino capaz lo podemos tratar como un tema de evolución. El tema de la estrategia de sostenibilidad muchas veces se lo relaciona con la responsabilidad social empresaria, que también era otro concepto que hace muchos años que está instaurado, en los cuales abarcaba una parte más cualitativa, digamos, más de historia, qué es lo que la compañía hacía, y con vistas hacia adentro de la organización, no tanto en cómo impactaba afuera. Cuando estamos ahora evoluciona y entonces se incorpora la parte cualitativa, la parte cuantitativa, y también se incorpora a incluir a
todo el impacto que tiene una organización, ya sea hacia adentro o hacia afuera en toda la cadena de valor, incluyendo proveedores o incluyendo clientes. Entonces hay que empezar a involucrar a todos estos actores, ver cuáles son los temas importantes para desarrollarlos y luego establecer estrategias de sostenibilidad que incluyan los tres ámbitos, que como bien vos decías, tenemos la parte de medio ambiente, que incluye no solo las emisiones de gases, sino también el consumo de agua, que es tan importante y sobre todo en un tema de Argentina, lo que es el manejo de los residuos, la parte social, que vos le explicaste muy bien, que incluye todo el tema laboral interno, pero también el impacto en la sociedad en general, y por último lo que es la gobernanza, que son políticas de competitividad, cómo muestro mi producto al cliente, cómo me relaciono con mis competidores, en una forma de decir la compañía es íntegra y demostrarlo a terceros. Bien, perfecto. Muchas gracias. En general, hay siempre acuerdos sobre estos temas, como que son importantes, como que son claves para poder, para implementarlos en la organización. Pero ¿cuál sería el aporte concreto, si es que lo podemos bajar, para una compañía de seguros el abordar una estrategia de ASG, de ambiente, sociedad y gobernanza? Sí. ¿En qué le sirve? Mira, creo que hay varias partes interesadas ahí. Tenés las compañías de seguros, lo que reclama la sociedad y lo que es la regulación del mercado de seguros. Cuando uno ve los riesgos de ESG y tenemos los tres vectores, empezamos por los de medio ambiente, el mercado de seguros le impacta de alguna manera en los dos lados del balance, es decir, le impacta en la forma más simple, con más siniestros. Tenés granizo, inundaciones, pérdidas directas, que son las más fáciles de entender. Pero del otro lado de su activo, tienen gran parte de sus inversiones afectadas por riesgos vinculados al medio ambiente. Eso implica que riesgos de cobrar los activos que tienen. En general, a nivel mundial, se estima que el riesgo afecta 1/3 de las inversiones. En Latinoamérica, el estudio da que es el 60% de las inversiones. Y cuando vemos en Argentina, creo que es todavía más palpable, porque cuando se analiza si los bonos que se emiten en Argentina se pueden pagar o no, muchas veces nos referimos a si llovió o no llovió, si la cosecha fue óptima para hacerse los dólares para pagar las deudas soberanas. Es decir, es algo que lo vemos bastante seguido, ¿sí? Y después creo también lo que tenemos es un factor social vinculado al medio ambiente, que es cuando ocurre un siniestro hay una gran población que no está protegida, que el mercado de seguros todavía no lo cubre, ¿sí? Cuando nosotros vemos fenómenos como los que ocurrieron en Estados Unidos cuando hay un huracán, el 95% está cubierto por seguro. Cuando vamos a Latinoamérica, una gran parte de la población no está cubierta, ¿sí? Con lo cual eso lo tiene que atender el Estado vía algún tipo de subvención o vía recursos públicos, ¿sí? Con lo cual, creo que las compañías de seguros lo que tienen es esa afectación directa que decíamos, en las inversiones también es una parte importante, pero también lo tenés a nivel de la sociedad, que tenés un mercado potencial que podés asegurar y evitás que la sociedad vía impuestos tenga que salir a cubrir necesidades que bien las podría haber cubierto el seguro, ¿no? Bien, perfecto. Hoy tenemos un auditorio, lo comentábamos, porque en este tipo de eventos vienen muchas productoras y productores y otros grupos de interés de las aseguradoras. ¿En qué les impacta a ellos que una compañía hoy maneje una estrategia ASG? ¿Qué les sirve, ¿no? Mira, una parte importante es la forma en que comercializan, ¿sí? Hay una serie de principios en el cual las compañías se tendrían que tener de transparencia en cómo comercializar, y los agentes de comercialización son los productores. ¿A qué me refiero con esto? A explicar qué cubre un seguro, a que las compañías ofrezcan un seguro que efectivamente cubra necesidades, ¿sí? Porque eso a veces fue planteado muchas veces pasó creo que en algunas coberturas de celulares, que la prima era más cara que el reembolso de seguros. A veces se diseñan productos que no tienen sentido. Ese código de conducta comercial es una parte central de las estrategias de ESG, y los productores son la forma de implementar esas estrategias, ¿no? Que las compañías ofrezcan productos adecuados, que los productores sepan explicar esos productos y sus limitaciones. También están las cuestiones vinculadas a la tarifación. Muchas veces por la forma de suscribir, las compañías de seguros dejan afuera algunas poblaciones, algunas minorías. ¿Por qué? Y porque a veces
viven en determinados lugares, tienen una determinada actividad, su casa está hecha de determinados materiales. Y lo que busca la estrategia de ESG no es subvencionar, no es que alguien tenga una tarifa menor a la que corresponde su riesgo, sino que tenga oferta de seguros acorde a ese riesgo y ese riesgo esté determinado de una manera justa, ¿sí? En muchos países, poblaciones más vulnerables, inmigrantes, terminan accediendo a coberturas, si es que lo hacen, a precios bastante más caros al que accede el resto de la población, por falta de información, por asimetría de información. La estrategia de ESG lo que trata de hacer es introducir principios éticos en cómo se comercializan y dan a conocer los seguros y las limitaciones que tienen y tratar de acceder en forma justa con tarifas a las poblaciones que lo necesitan, ¿no? Y creo que el productor es una herramienta esencial para implementar esa estrategia, ¿no? Está vista desde una oportunidad. Exactamente. Inclusive Planteada, digamos, desde una oportunidad. Inclusive cuando vas a la tarifa, a veces tenemos resabios de formas de tarifar antiguas, que era, bueno, mira, un determinado código postal te determina un determinado tipo de tarifa. Y en realidad hoy tenés mucha más información para poder hacer un análisis de riesgo mucho más granular y no fijarte solamente en qué partido reside, sino ver el comportamiento de esa persona que no necesariamente corresponde a ese partido, ¿no? Creo que hay estrategias mucho más sofisticadas, pero todavía seguimos con un arrastre que puede llevar injusticias en la forma de determinar esas tarifas y podés dejar afuera población que podría estar cubierta, ¿no? Perfecto. Y algo importante también es ver que las oportunidades que se pueden abrir de, como productor, manejar o incluir esta agenda dentro de la estrategia, porque muchas compañías, sobre todo compañías aseguradoras, reaseguradoras europeas, empiezan a requerir cierta información y esa información incluye a toda la cadena de valor. Entonces no es que la compañía solo se va a mirar, sino que capaz que puede empezar a pedir información o cómo sus productores, sus reaseguradoras manejan estos temas, porque se va a evaluar a la compañía y toda su cadena de valor. Entonces muchas veces directa o indirectamente se pueden ver afectadas. Y por el tema también de conseguir lo que sería los colaboradores o el talento, en los cuales es muy importante. Ahora, cada vez más, tanto los consumidores que van a comprar una póliza como el talento, las personas que quieren trabajar en una compañía, ven qué tan comprometidos están con estos temas, cómo la compañía los desarrolla y cómo va avanzando hacia sus objetivos. Absolutamente. Bueno, esto de las compañías internacionales que están con presencia en la Argentina, es claro que están es más permeable a trabajar por una cuestión de alineación, ¿no? Y tomando esta perspectiva, lo engancho con el tema de la regulación. En Argentina no hay regulación, esto es una estrategia voluntaria, como en su momento fue la responsabilidad social corporativa, o es la estrategia de sostenibilidad, esto de cumplir con la ley, y ese paso más lo da la organización en función de lo que quiere y puede. Pero ¿cómo en el mundo esto está cambiando? Por ejemplo, en la Comunidad Europea, los países que forman parte ya tienen regulación al respecto. Esto en algún momento es un contexto en donde el tema regulatorio en este punto no es tan favorable, pero es adelantarse, es lo que viene, como un poco lo decía Gaby al principio, ¿no? Yo acá lo que veo son diferentes formas de traccionar esto. Uno es el mercado, la otra es la regulación. Si es por la regulación, exacto, es mucho más directa, que es un regulador que te exige que tenga ciertos estándares. La otra es el mercado, que es que los consumidores traten de comprarle a aquellos que cumplan ciertos estándares. Quizás cuando uno lo ve en las generaciones más jóvenes, eso tiene un peso fundamental y van a ser nuestros futuros clientes. Quizás en los que tenemos algunos años más, eso no es hoy en día algo fundamental, pero creo que eso está cambiando. Y después está el hecho que compañías que empiezan a tener esa filosofía le compran a otras que tienen esos mismos estándares, con lo cual cuando esto empieza a madurar, te empezás a quedar fuera del mercado, ¿sí? Porque no te van a comprar si no cumplís con ciertos estándares. Exacto. Eso y pasa mucho con las exportaciones. Vos ahora no podés exportar a ciertos destinos si no tenés cierta trazabilidad, si no cumplís ciertas normas medioambientales. Eso se va a extender el día de mañana a los servicios y la cadena de valor, quienes compran esto, también lo van a exigir, ¿no? Del otro lado tenés las regulaciones. Si vienen las regulaciones, bienvenidas. Yo creo que hay regulaciones que va a haber que encararlas de alguna manera. La otra vez comentábamos, nosotros ahora empezamos a tener
una serie de regulaciones que hacen al gobierno de la compañía, cómo se gobierna una compañía o cómo se gobierna un mercado. Nosotros cada vez más contratamos seguros que se basan en nuestra experiencia pasada de cómo nos comportamos conduciendo, por ejemplo. Esa información reside en una compañía. ¿Qué pasa si yo me quiero cambiar a otra compañía? ¿Me puedo llevar los datos? ¿Cómo es el gobierno de datos de eso? Si yo me quiero pasar a otra compañía, mire, señores, ustedes con esta experiencia, ¿cómo me cotizarían esos datos? Esa experiencia que está en mi compañía anterior, ¿yo la puedo pasar a la nueva? Es decir, ¿el regulador tendría que hacer algo? Creo que va a haber un consumidor que va a empezar a empujar normas de gobierno que hace a ESG, ¿no? Esto es un debate bastante grande en Europa, donde los seguros basados en la experiencia de los datos empiezan a tener más peso. Entonces, ¿de quién son esos datos? ¿De quién son? Esa gobernanza de datos, esa regulación, es algo que se viene y se viene bastante fuerte. En Europa también están empezando a ver por qué no repensar cuando uno indemniza una destrucción total o repara. Porque quizás económicamente conviene indemnizar y decir que hay una destrucción total, pero desde el punto de vista medioambiental quizás convenga repararlo, ¿sí? Esas cuestiones que hoy están en manos de las empresas quizás empiezan a estar dentro del ámbito regulatorio, ¿no? Perfecto. Y dentro de lo que es las estrategias ASG que están sumando empresas del mundo, ¿qué más nos pueden contar? ¿Cómo lo están integrando? ¿Cómo lo están trabajando? Bien, en las empresas, por lo general, antes la sustentabilidad era un tema secundario, ahora va teniendo mayor importancia, incluso varias compañías tienen ahora un departamento de sostenibilidad que va mutando, porque también en un momento se creó el departamento y el departamento trabajó aislado, pero necesita información de todos los sectores. Exacto. Entonces, ahora lo que se está haciendo es tratar de integrar en toda la operatoria de la compañía, de pensar desde que inicia el producto, qué nuevo producto voy a sacar, cómo lo voy a hacer, cómo voy a transaccionar con mis proveedores, con mis clientes, a quién quiero de cliente, a quién quiero de proveedor, y entonces se está metiendo en lo que es la estrategia. Muchas veces en Argentina es más complejo porque la cuestión económica muchas veces nos distrae de los focos a hacer, pero son cuestiones que incrementan. Incluso compañías que han visto que aplicar una estrategia con estos tres factores lo han visto en reducción de costos, en incremento de sus ventas, incluso en atraer inversores, porque los inversores también ahora ven si yo me quiero relacionar o no. Hay grandes fondos que, por ejemplo, si la compañía no tiene un reporte de ESG, no invierten en esas compañías. Exacto. O si esos reportes no están asegurados por un tercero, tampoco invierten, o invierten con tasas más altas. Entonces se está viendo de que todos los interesados en que esto funcione empiezan a poner más exigencias o más beneficios, si lo podemos llamar así, para que incentivar a que ocurra estas cuestiones. Bien, o sea, integrarlo de manera transversal al negocio, ¿no? Y encontrar las oportunidades en estos cambios sería, ¿no? Inclusive hay oportunidades de negocio importantes que trae la mirada sostenible, ¿no? No solo el ahorro, sino las nuevas oportunidades. Muchas compañías, al momento las compañías de seguros son inversores institucionales, ¿no? Invierten en el mercado de capitales de manera activa. Empieza a haber cada vez más una mirada de medio ambiente, es decir, en las compañías en las cuales se invierte, ¿sí? Ya las compañías tienen una mirada de finanzas verdes. Invierto en aquellos papeles que cumplan ciertos estándares, con lo cual las compañías de seguros van a ser un promotor del mercado financiero en la medida que ese mercado financiero esté alineado con los principios de sostenibilidad, ¿no? Eso creo va a ser un impulso muy grande, ¿sí? Para el mercado de capitales y para quienes quieran ir al mercado de capitales. ¿Por qué? Porque para acceder a ese mercado, si uno es una pyme, una compañía industrial, va a tener que cumplir ciertos estándares, si no se le va a ser más difícil encontrar ese financiamiento, ¿no? Y también los reguladores, por otro lado, están crecientemente pidiéndole a las compañías de seguros que informen ya no los riesgos clásicos que tenían de inversiones, riesgos de créditos, sino también los riesgos que están impuestos en materia medioambientales, cuáles son los principios que tienen de sostenibilidad y sociales, cuáles son las cuestiones de gobernanza que tienen, ¿no? Cómo se gobiernan, cuáles son sus políticas, sus controles. Eso está de manera creciente. Si uno lo ve en pasos, esto año a año va tomando una dimensión cada vez más relevante. Grande. Y ahí como para complementar lo que decía Lionel, es que, como vos decías,
decías. En Argentina hoy no tenemos y tampoco hay planes en el corto plazo, pero nosotros siempre miramos a nuestros compañeros de Latinoamérica, en los cuales tenemos que Brasil ya empieza a tener regulaciones con respecto a estos temas, México también, Colombia también, con lo cual la economía o el ambiente nos va a forzar a que los reguladores también empiecen a verlo. Y la parte de la regulación, no solo verlo como una carga adicional, sino que lo que brinda o lo que busca tener una regulación es que la información sea comparable entre las diferentes compañías, entonces también nos puede dar una mejor idea de cómo las compañías están tratando estos temas. Perfecto. Me quedaba pensando en esto que comentabas recién en relación a la inversión de impacto, ¿no? O la inversión verde. También hay algunas aseguradoras que están generando oportunidades de inversión importantes en emprendedores de impacto, ¿no es cierto? Hay una pata ahí súper interesante, de hecho acá en Argentina hay algunas. Y traigo a Argentina y les pregunto qué es lo que está pasando en el mercado del seguro Argentina, cómo ven a las compañías, no cuántas, pero ¿cuál es la sensación, ¿no? ¿Qué está pasando? Mira, yo lo que veo es que la vanguardia la están tomando las compañías internacionales, principalmente las europeas, las americanas también, creo que un poco más atrás. Toda la regulación europea las está empujando a hacer esto, no solo en sus casas matrices, sino a replicarlo en sus subsidiarias. Y creo que eso va a ser el arrastre al mercado, ¿no? Porque cuando empiecen a introducir principios de sostenibilidad, se lo van a exigir a sus productores, se lo van a exigir a toda su cadena de valor, y ahí vas a tener el impulso que decíamos, no regulatorio, sino del mercado. Son los participantes del mercado los que van a empezar a exigir, aunque todavía no haya una regulación, ¿no? Y creo que eso va a ser algo que incipientemente ya está pasando en el mercado de seguros y esperamos que seguramente tenga un impulso hacia adelante, ¿no? Los clientes son una pata importantísima, ¿no? Los que queremos tener aseguradoras que estén mirando estos criterios. Sí, es más, si vos decís, cuando hablamos de la economía argentina, cuáles son los vectores de crecimiento, se habla siempre de minería, se habla de oil and gas, se hablan de industrias que tienen una fuerte mirada o regulación en materia medioambiental, y si mucha inversión, mucho crecimiento va a venir por ahí, el seguro también va a crecer por ahí. Totalmente. Y estas compañías tienen esos estándares incorporados, son compañías internacionales que hacen inversiones muy fuertes, con lo cual vas a tener un arrastre de mercado, no regulatorio, bastante importante, ¿no? Excelente. Bueno, un poco para ir redondeando por los tiempos, que ahí los tenemos que nos van latiendo. Les pregunto, para las compañías que todavía no están abordando este tipo de estrategias, que no están mirando el ambiente, a la pata social o no están informando sobre su gobernanza, ¿por dónde empezar? ¿Qué es lo que, no? Porque en el auditorio puede haber distintas personas que pueden acercar ideas, inclusive a las mesas de decisión en esta temática. Nosotros desde FEMS siempre estamos acercando información sobre la relevancia que tiene trabajar una estrategia en relación a género, diversidad e inclusión, porque como decíamos, ¿no? Son las empresas las que demandan, son los clientes, y además tenemos y acercamos todo el tiempo datos específicos de cómo esto aporta al negocio, aporta a la innovación, aporta a captar talento, bueno, todo lo que tiene que ver con ese aspecto social. Esto desde nuestro lado, pero bueno, ¿cómo hacemos con lo otro? Y bueno, ¿y qué opinan de esto que te estoy comentando? Mira, yo creo que en las compañías de seguros en los últimos años tuviste regulaciones salpicadas, por decirlo de alguna manera, que tocó estos vectores, ¿no? Sí. Tuviste algunas vinculadas con gobierno corporativo, con tratar de tener diversidad en los directorios, tuviste regulaciones que no fueron tan integrales, pero las compañías los fueron tomando y los fueron desarrollando. Ya tenés una base en lo que es la parte de gobernanza, con las normas de gobierno corporativo. Bien. En la parte social hubo muchas regulaciones de seguros y no de seguros vinculadas a la transparencia y a los derechos del consumidor, ¿no? Que tratan de evitar discriminaciones en cómo un seguro se está tarifando, dependiendo del canal comercial, etcétera. Que no haya tarifas abusivas, que es algo que viene hace muchos años en nuestra regulación, ¿no? Quizás la parte medioambiental es la que todavía tenemos menos trabajada en las regulaciones y es la más voluntaria en las compañías. Pero en general, en los tres vectores se estuvo haciendo algo con regulaciones que hubo en las compañías. Falta una mirada un poquito más integradora, ¿no?
Bien, o sea, es empezar a mirar lo que tengo para ver cómo sumo en función de una estrategia, ¿no? Exacto, y empezar a identificar cuáles son los grupos de interés que la compañía o la persona afecta principalmente, o sea, mi impacto, a quién impacto en mayor o menor medida, y también empezar a priorizar, porque ante los recursos escasos y no poder hacer todo en el mismo tiempo, de empezar a ver por significatividad, qué es lo que ataco primero, qué es lo que puedo resolver en forma sencilla y ya cubrir ciertos objetivos. Entonces, ese es un buen trabajo, de empezar a identificar cuáles son mis riesgos y oportunidades vigentes, explorar las oportunidades y tratar de mitigar los riesgos a la hora de verlo. Y las compañías pueden tener dos posturas. Una, espero a ver qué hace mi competidor, pero muchas veces cuando el competidor ya está bien instaurado en el mercado, después es muy difícil venir corriendo desde atrás y hacerlo. Entonces, muchas veces la proactividad en estos temas puede traer mucho más beneficios que los costos asociados. Claro, mirarlo como una estrategia de competitividad, ¿no? Partir de ahí. Bueno, nos quedamos sin tiempo, nos queda un minuto, no sé si quieren agregar algo. Mira, en el mercado de seguros creo que esto es algo que viene para quedarse. Es una tendencia global, es una tendencia de los consumidores y es una tendencia de los nuevos consumidores, que son los que van a permitir la sostenibilidad del negocio de seguros. Bien. Con lo cual es algo que va a empezar a estar cada vez más marcadamente en el mercado y creo va a estar marcadamente también en las regulaciones. Argentina tiene por objetivo tratar de adoptar estándares internacionales, tratar de sumarse a la OCDE, a las comunidades de negocios que sostienen este tipo de estándares. Con lo cual me parece que tanto del lado del consumidor como del lado de las regulaciones el camino es por acá y algunos antes, otros más tarde, pero seguramente la agenda esta va a perdurar y va a empezar a tener un peso más importante en el mercado de seguros, ¿no? Excelente, me quedo con esa frase. El camino es por acá. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos.